Para integrales triples estamos trabajando ya con funciones de 3 variables y la región sobre la que integramos es un volumen en el espacio. La definición es análoga a la que vimos para integrales dobles. Es el límite de una sumatoria cuando la norma de la partición de esa región en el espacio tiende a 0, de la sumatoria de los valores de f tomados en un punto, recuerden, dentro de cada subregión de integración, que les llamamos con el asterisco para cada región, multiplicado por el delta de volumen de esa región. Y esto se hace para todas las subregiones, de k igual a 1 hasta n. Obviamente, cuando evaluamos la integral, lo que hacemos es similar a lo que hacemos en integrales dobles, hacer integrales iteradas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto a través de una integral iterada? Supongamos que la región D, sobre la cual queremos integrar esa función de 3 variables, está acotada por encima por una función G2 y por debajo por una función G1, ambas funciones de x, y. Es decir, estas dos superficies serían por encima y por debajo. Pueden coincidir o no. Acá, bueno, vamos a ver diferentes ejemplos. Esa región proyectada sobre el plano XY nos puede dar una región, como en este caso que está acá, de tipo 1. Es decir, donde X va a variar de un valor constante a otro valor constante, e Y va a ser dos funciones de X. Entonces ingreso por este lado y salgo por este lado. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar en este caso esta integral triple? Acá, no sé si se alcanza a ver, sí, la función h1 de x y la función h2 de x serían los límites de integración de la región proyectada sobre el plano XY. Entonces esa integral triple va a ser la integral entre el diferencial x, va a ser el último que voy a tener acá. Entonces de x igual a a hasta b, de la integral de, después voy a integrar, digamos, el anterior, con respecto a que la integré es y, entonces y va desde una h1 de x a una h2 de x. Y por último, la z es desde una g, z igual g1 de xy y z igual g2 de xy. Bueno, y acá tenemos, por supuesto, la función de x y z. Entonces, en ese caso, evaluamos primero la integral, la parcial con respecto a z. Entonces, en ese caso, x e y se mantienen constantes. Después evaluamos la que nos queda en función de y, entonces x va a ser constante. Y por último, como va a estar ya todo en términos de x, evaluamos la última integral entre a y b. Y el resultado es la integral triple. Ahora bien, esta misma región D de integración podría ser, cuando nosotros la proyectamos sobre el plano XY, que esta región R sea de tipo 2. Entonces, Y va a ser la que va a variar entre dos valores constantes, C y D, por ejemplo, y G va a variar entre una función de Y y otra función de Y.
Entonces la integral, si en ese caso, si la región de proyección es de tipo 2, bueno, se va a transformar en una integral desde i igual a c hasta i igual a d, de la integral entre x igual a una, no sé, m1 de i a una m2 de i, por la integral de z, lo mismo, de g1 de xy a g2 de xy, ¿cierto? De la f de x y z, diferencial z, y acá han cambiado los órdenes de integración, diferencial x, diferencial y. Entonces, fíjense que cuando tenemos que nuestra región de integración la podemos proyectar sobre el plano xy, y esas dos que de manera tal que tiene una superficie inferior como un piso, digamos, y una tapa que son funciones de x y de y, a su vez el área proyectada, o sea el volumen ese proyectado sobre el plano xy, se puede representar como una región de tipo 1 o tipo 2. Entonces ahí tenemos dos formas diferentes de resolver esa integral. A su vez, podría ser también que este volumen de integración lo proyectemos sobre el plano xz, y entonces va a ser la variable y, que va a estar representada por una función de xz de tapa y otra de fondo, y proyectada sobre el plano xz tengamos también que pueda ser dos tipos de región de integración, de tipo 1 o de tipo 2, y tendríamos otras dos formas más de resolver la integral. Y por último, también podría ser que se proyecte sobre el plano zi y obtengamos otras dos formas de integrar. Entonces esta integral que tenemos, en definitiva, tiene 6 posibilidades diferentes de poder resolverse a través de las integrales iteradas. Bien, las coordenadas triples, dependiendo de la geometría de esa región en la que estamos planteando la integral, puede ser útil pasar de coordenadas cartesianas a dos tipos de sistemas de coordenadas. Tenemos a coordenadas cilíndricas y esféricas. Recordemos que las coordenadas cilíndricas son x igual a r por el coseno de tita, y igual a r por el seno de tita. Hasta ahí es igual que las polares, nada más que como es en el espacio tenemos z igual a z. Y con una forma análoga a la que hicimos la deducción de cómo pasamos la integral de coordenadas cartesianas a cilíndricas, vamos a llegar a que la integral triple en una región en el espacio D de f de x y z, diferencial y, diferencial x, nos va a quedar igual a la integral entre, ahora va a ser también una integral triple iterada. La función ahora no es de x y z, sino que está en sus nuevas coordenadas, r tita z. Y aparece también multiplicado por la coordenada z. Entonces vamos a tener una región de fondo y de tapa que va a ser una, pongámosle h1 de r tita a una h2 de r tita. Luego va a ser de g1 de tita a g2 de tita, y por último tita va a variar entre alfa y beta. Es decir, z va a ser función, va a variar entre las funciones h1 y h2.
R va a variar entre las funciones G1 y G2, funciones de tita, y tita finalmente entre las constantes alfa y beta. De manera tal que, por supuesto, obtenemos como resultado un número. Muy bien, en caso de que sea coordenadas esféricas, la transformación, recordemos que las coordenadas expresadas, la relación que hay, digamos, entre coordenadas cartesianas y esféricas, tenemos que x es igual a ρ, que es la misma distancia también del origen al punto considerado, por el seno de phi, que es phi, el ángulo que forma ese mismo ρ con el eje z, por el coseno de tita, que es el ángulo que forma la proyección de ese ρ sobre el plano XY con el eje X, y es ρ por el seno de phi por el seno de tita. Esto sí se hace en un dibujo y se recuerdan cuáles son los ángulos, no es difícil de calcular, de sacar, y z es ρ por el coseno de phi. En coordenadas esféricas, la integral triple sobre una región D de una función de ρ, phi y tita, diferencial b, se calcula también mediante una integral iterada, en donde si tita es la última variable de integración, va a variar entre alfa y beta, phi es la que está antes, varía entre una función g1 de tita y otra función g2 de tita, y ρ varía entre una función h1 de phi y tita y una función h2 de phi y tita, y aparece, además de la función, ¿cierto?, de ρ, phi y tita, aparecen el ρ cuadrado multiplicando y el seno de phi. Ese es entonces el cambio que hay que hacer de coordenadas cartesianas a esféricas para evaluar una integral. Lo que voy a hacer ahora entonces es un ejemplito, a ver si puedo encontrar uno en el que pueda resolver en coordenadas cartesianas, que no sea muy complejo, y el mismo resuelto en cilíndricas y en esféricas.